Amigos, buenas tardes. Otra vez aquí en el programa Intégrate, un programa de acción social, valores e inteligencia emocional. Esta tarde ya contamos con la presencia de mi colega, el doctor Fernando Sánchez. Y esta tarde queremos un poco hablar de lo que es la actitud. La actitud, porque se ha visto tantas cosas en estos tiempos de políticos, deportistas, personas, empresarios, que frente a una circunstancia difícil tiene una actitud totalmente motivante, ¿no? Se hablaba mucho, no sé qué opinas tú, Fernando, de por ejemplo el partido que hubo último de Perú-Brasil, cómo el equipo, pues por un primer gol se desanima, ¿no? Y decía el entrenador de que bueno, eso pasa porque pues los chicos se desmotivan y tanta cosa, y cómo la juventud de ahora, la gente de ahora, pone su vida por un partido de fútbol y resulta de que están ilusionados, no se logra el objetivo y se decaen, o sea, los famosos ídolos de papel, ¿no? Donde pone una esperanza en algo fatuo o en algo totalmente débil y no pone en algo real, ¿no? Cómo se ha reducido lo que es la felicidad, lo que es la inteligencia emocional solamente en una actitud de algo, y donde la actitud negativa es la que a veces predomina en algunas cosas. Claro, un ejemplo casi exacto de lo que sucede con el tema de la actitud es la que hemos visto la semana pasada con el encuentro Perú-Brasil, ¿no? ¿Qué tal velocidad cuánto desgaste para generar motivación en un grupo humano, y qué tal capacidad de velocidad para desgastarse este grupo humano con un gol, ¿no? Entonces, y la falta de reacción, o sea, muy lentos, y realmente yo estoy convencido, siempre lo he estado, de que deben de buscar un buen psicólogo. No sé si psiquiatra, pero sí psicólogo. Porque creo que ni el tema que nosotros manejamos, que es el coaching, podría ayudarlos, porque es un tema de desarrollo de capacidades que las tienen, pero el tema más pasa por lo psicológico, ¿no? O sea, cómo desarrollarle actitud de recuperación, ¿no? Creo que la semana pasada estuviste tratando ese tema respecto a la capacidad de las personas que tienen de reaccionar frente al fracaso, ¿no? O sea, el fracaso nos viene durando ya, según un diario que leía, que no suelo leer y en el taxi me facilitaron, que tenemos 14 partidos en la era de este entrenador argentino. Gareca. Y de los cuales 4 hemos ganado. No, ganado. Y 7 perdidos y el resto empatados. Entonces, o el entrenador está mal, o los jugadores están mal, ¿no? Pero es inevitable hablar del fútbol. Ahora, un amigo me decía, el entrenador ha venido con todos sus bríos, con todos sus títulos, con todos sus honores, y se supone que tenía que haber infundido dentro de este grupo humano todo ese tipo de experiencia, bagaje cultural, deportivo, ¿no? Toda esa experiencia. Pero más parece que los jugadores han influido en él y lo han puesto al mismo nivel de los jugadores, ¿no? Entonces, en ese esquema de ideas parece que Gareca va a perder prestigio, ¿no? Entonces, hay también de ese aspecto, ¿no? Puede estar ganando muy bien, pero al final hay un costo, ¿no? El costo es que se está desprestigiando. Entonces, ahí, según mi opinión, hay un tema actitudinal, ¿no? Pero la actitudinal no por un desarrollo de actitud, sino por una falta de fortaleza psicológica frente a un tema de derrota, ¿no? Tan fácilmente nos podemos hundir, tan fácilmente. No sé qué opinarás. Sí, lo que pasa es que aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, yo creo que todo debió comenzar cuando Grossman, el antiguo presidente del IPD, quiso desbancar a Burga en esa época. Y tuvo una buena intención. Lo que pasa es que la Federación Peruana de Fútbol dijo que si en esos momentos, a través del Congreso, no sé cómo iba a ser la cosa, destituían a Burga, pues la Federación Mundial de Fútbol, la FIFA,
iba a 10 años castigar al Perú para que ninguna liga fuera oficial, no participaran en ninguna cosa. Estamos hablando de hace más o menos 12 años, 3 años atrás, ¿no? Y no quisieron hacer por miedo a eso. ¿Y qué pasó? De que hubiera sido mejor, como yo lo opiné en ese momento, porque me entrevistaron en un programa de radio deportivo, que yo no soy deportista, como tú sabes, Fernando, pero me entrevistaron. Yo dije, sí, que nos quedemos en la calle 10 años y tenemos la justificación perfecta para formar un semillero de realmente de abajo, de acá chicos que tengan 10 años, para que acá a 10 años más, hablando hace 12 atrás, tengan 20 años, 19 años y podamos hacer realmente una base como lo tiene Argentina, como tiene Brasil. Pero pues se acobardaron y lo dejaron al Burgay y mira, decían, no, en esa época tenemos a Pizarro, tenemos a Farfán, tenemos a Guerrero, a todo el mundo, y resulta de que con ellos hemos quedado más en ridículo que si no hubiéramos participado. Hubiera sido la excusa perfecta, estar 10 años castigados y decir, miren, tenemos un buen cuadro, pero por cambiar las cosas hemos quedado fuera del Mundial y hemos quedado mejor que ahora como estamos, ¿no? Donde es un engaño. Y yo te decía que son dos cosas, ¿por qué? Porque está demostrado que no es el entrenador, ni son los jugadores en realidad, sino que es la idiosincrasia en nuestro país, que no queremos partir de cero. La gente se ilusiona con jugadores que aparecen de momento. La falsa inteligencia emocional o la falsa emociones de las personas que aparecen, es como ahora en los partidos políticos, ¿no? Los ¿cómo se llama? Outsiders, ¿no? O sea, no es así tampoco. O sea, entonces la gente de nuestro país está viviendo siempre como el bombero, ¿no? Apagando incendios de momento, pero no nada planificado, porque algo planificado significa que tú y yo, Fernando, o las personas que nos acompañan ahora aquí, tenemos que sacrificar nuestra vida para que en el futuro, de aquí a 10 años, esas generaciones puedan disfrutar de algo, y nadie lo quiere hacer, porque somos egoístas, queremos el triunfo inmediato para salir en el periódico, para aparecer en la pantalla o lo que sea, pero nada que realmente sea para el futuro. Realmente, el país necesita gente en todos los ámbitos, deportivos, políticos, empresariales, que sacrifique ahora por el bien de las próximas generaciones que aparecerán de acá a 15 años. No los va a ver esta generación, pero eso significa pues justamente al amor a la patria y no a querer aparecer como hacen algunas personas. Pero bueno, estamos hablando de fútbol y tenemos otro tipo de partido hoy día que estamos acá. Bien, esta tarde nos acompaña el doctor Claudio Wilfredo Nieves de Río, presidente de la Nueva Sociedad por la Democracia en el Perú. Nos visita el doctor Nieves, y que es candidato o va a ser candidato a la presidencia de la República. Doctor Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ante todo, díganos. Gracias por la invitación y a su disposición. Sí, usted nos comentaba fuera de cabinas que es casado, tiene 59 años, es de la Universidad Federico Villarreal, la cual estamos, de San Marcos, de la Universidad Nacional de San Marcos. Tiene 2 hijos y un nieto, ¿no? Bien, dígame, ¿cómo así es que se anima usted a lanzarse a la política y sobre todo a la primera parte política del país como ser presidente de la República? Bueno, buenas tardes ante todos a los escuchas. En verdad, lo que usted señalaba hace poco, el tema de la motivación en el deporte, que también se traduce en el tema de la motivación en nuestra sociedad. Sabemos muy bien de que muchas personas no asumen responsabilidades porque piensan que la valla es muy alta, y cuando se piensa en la presidencia de la República dicen peor aún. Entonces, lo que está pasando en el Perú en los últimos años, llamémoslo 20, 30 años, es el pragmatismo en la política. Muchos líderes y partidos sin ideologías, entonces no hay un proyecto político que nos lleve al desarrollo. Pero no ese desarrollo que muchos hablan de compararnos con Estados Unidos o los países de Europa. Un desarrollo a partir de nuestras realidades y a partir de nuestras necesidades y nuestra situación que tenemos, nuestra riqueza que tenemos en el Perú. Nadie puede compararse con otros países. Me contaba incluso en el año 2008, cuando en el Perú se hace la reunión de la FIA, la Federación Iberoamericana de Abogados, hacían un comparativo sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, porque había muchas voces altisonantes que decían que Estados Unidos se beneficia mucho de la economía peruana. Entonces el representante norteamericano en aquel momento dijo, ustedes van a pasar, están en 120 millones, han bajado a 80, van a pasar en los próximos 8 años con el Tratado de Libre Comercio a 3.000 millones de dólares de colocación de productos en el mercado norteamericano. Bueno, comparémoslos, esos 3.000 millones en los próximos 8 años con la economía norteamericana. Y decía, Estados Unidos celebra todos los años contratos por servicios, solamente del orden de los 3 trillones de dólares. 3 trillones de dólares. Entonces, es tan ínfima la economía peruana para los Estados Unidos, pero es importante porque hay un tema que es la lucha contra el narcotráfico. Entonces, son temas que a veces la gente no le gusta tocar,
porque ven el narcotráfico mafias, influencia. Hace poco se ha hablado de los candidatos apoyados por el narcotráfico, siempre lo ha habido. Incluso hay gobiernos que se han hecho la vista gorda con el tema del narcotráfico. Son temas que de alguna manera tenemos que solucionar y tenemos que asumir esas responsabilidades. Pero, doctor Nieves, sí, mi pregunta era, ¿cómo así se anima? O sea, te va a contar el contexto de lo que pasa, lo que ocurre, cómo usted lo ve. Pero usted como persona, usted como doctor Nieves de Río, ¿cómo se anima? ¿Qué lo impulsa a realmente como personas a lanzarse a la presidencia de la República? Tenemos que asumir ciertas responsabilidades en algún momento. Podemos estar tranquilos, yo soy abogado, muchos de ustedes son profesionales, puedo estar tranquilo. De repente para algunos soy un abogado exitoso, para otros todavía no, pero yo me considero que soy una persona que he sido exitoso en mi carrera profesional y que llega un momento en que tenemos que asumir otras responsabilidades. Esas responsabilidades que vemos, darle solución a los problemas que vemos todos los días. Todos los días vemos problemas y como usted ha señalado hace un momento, hay mucha improvisación. No se planifica nada en el Perú y ahí están las consecuencias. Ya, por lo tanto, usted, en vista de eso, ha planificado esta candidatura. Sí. Usted, me imagino que estará yendo por algún partido o va a ir por un partido o tiene su propio partido. Nosotros tratamos a porta de proceder a inscribir el partido político en el Jurado Nacional de Elecciones. Son trámites administrativos que de alguna manera hacen demorar, no nos olvidemos que en el Perú participar en la vía política del país es muy diferente a elegir. Cuando una persona va a elegir, solamente va con su DNI, pero si usted quiere participar en política, tiene que tener un kit, primero comprar un kit electoral, 3% de firmas, cientos y tantos locales partidarios. Entonces, lo único que hacen es tan exigente los requisitos que desaniman al ciudadano. Algunos dirán, bueno, con estos requisitos evita de que hayan muchos partidos políticos. Y de todas maneras se fortalece la democracia. Es falso. Las amplias libertades es lo que fortalece la democracia, no la existencia de 1, 20 o 50 partidos políticos. En la medida que los partidos políticos van expresando la inquietud y el pensamiento de las personas y de los ciudadanos, es que la democracia se fortalece, no limitándolos, sino ampliando esas libertades. Sí, en este orden de ideas, dentro de sus planteamientos, nosotros muchas veces tocamos el tema de la educación. Creo que en eso vamos a coincidir, que la necesidad del cambio, que ya sabemos que es paulatino y que va a tomar cierto tiempo en nuestra realidad, es cuestión de espera. Sin embargo, ¿de qué manera usted piensa que la educación se puede ver fortalecida para, por ejemplo, generar jóvenes con una actitud distinta a la que hoy en la actualidad apreciamos? Bueno, la educación, lógicamente, hay muchos estudios y muchos análisis, pero lo real y concreto es que estamos en los últimos lugares de rendimiento educativo. Nosotros tenemos que reorientar la currícula y establecer de alguna manera algunos aspectos de la educación. Por ejemplo, en la educación no hay valores, no se inculcan valores, y el Perú está en una crisis moral. Y cuando hay crisis moral no se distingue el bien del mal. Y los jóvenes en este momento recurren al mal muchas veces pensando que están haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque no hay valores. Se quitaron algunos cursos en los colegios, por ejemplo, instrucción premilitar. Nosotros que provenimos de las escuelas nacionales no hemos salido liceados, no hemos salido de alguna manera con lesiones cuando hacíamos instrucción premilitar y éramos formados como futuros hombres a la patria. Hoy en día hay muchos jóvenes que ni siquiera saben cantar el himno nacional. Hace poco ha habido un problema con la segunda estrofa del himno nacional, que uno canta de una forma y otro canta de otra forma. Entonces, eso no existía en nuestros tiempos. El curso de educación cívica. ¿Qué se enseñaba en el curso de educación cívica? La Constitución. Hoy en día creo que ningún colegio enseña la Constitución, porque incluso en algunas universidades en algún momento se implementó el curso de Derecho Constitucional en todas las facultades de las universidades de la República. Y yo creo que solamente son pocas las universidades que tienen el curso de Derecho Constitucional, por ejemplo, en Medicina o en Administración de Empresas. Hay un curso de Derecho Constitucional o en Periodismo. Entonces, las propias universidades no forman a los jóvenes. Entonces, nosotros debemos formar a los jóvenes, reorientar la educación para que sea una educación de bienestar, una educación en defensa del país. Eso es lo que no hay. Por eso que cuando vinieron las voces, de alguna manera, armónicas de lo que pregonaba el terrorismo, muchos jóvenes se fueron al terrorismo.
Pero después se dieron cuenta, nosotros tuvimos que decirle, señores, eso no es la forma. El terrorismo generó muchas muertes y muchos jóvenes también murieron. ¿Por qué? Porque simplemente la sociedad se había olvidado de ellos. Entonces, ahí donde hay olvido de la sociedad, se generan también reacciones negativas. Y ahí donde nosotros tenemos que ir, solucionar los grandes problemas del país. La educación sirve para eso. Tampoco la educación no es todo. Hay que complementar con otros servicios, salud, educación, vivienda, trabajo. Hoy en día los jóvenes no tienen trabajo. Dígame, ¿y su partido político cómo se va a llamar? NSD Perú, Nueva Sociedad por la Democracia en el Perú. Lo que está aquí en la tarjeta. Así es. Y aparte de usted, ¿hay algún político ya conocido en su partido que se ha puesto usted o todos son nuevos, todos son generación nueva? En principio, yo no soy partidario de la reelección, a ningún cargo proveniente del sufragio. Ya. Las personas que han llegado a tener contacto conmigo les sigo muy claro. Yo soy partidario de la alternancia en el poder. Porque si no hay alternancia, los partidos no pueden ofrecer a la ciudadanía nuevos cuadros políticos. Usted habla hace poco del tema del llamado outsider. Sí. ¿Ya? Entonces, yo no hablo del outsider, yo hablo de un nuevo liderazgo. ¿Por qué? Porque un país que viene con crisis económica como producto de la desaceleración de la economía y un posible fenómeno del niño, sería suicida darle la rienda del país a un outsider que no sabemos quién es. En cambio, si nosotros hablamos de un nuevo liderazgo, sí la ciudadanía va a poder decir si este señor o este profesional o este político sí reúne las condiciones para darle los destinos de gobernar el país. A eso nos referimos nosotros. El outsider no. El outsider creo que ya pasó de moda. Sí, realmente que esa es una cosa que por nuestro propio idiosincrasia de nuestro país, que somos muy folclóricos, salen estas cosas, ¿no? Si se llama el outsider, pues se podría llamar también el equeco y tantas cosas que se creen de momento las personas. Mire, en el Perú, disculpe que me haga la pregunta, antes que me haga la pregunta, somos muy propensos al cliché. Sí. Por ejemplo, arrendamiento y compra-venta bajo plazo suspensivo, leasing. Exactamente. Leasing, yo quiero leasing. A veces la gente no sabe ni qué significa el leasing, pero leasing. Servicio de contratación de empleo, service. Claro. Y entonces, outsider, ¿no? Entonces, la gente muchas veces actúa por esos conceptos de cliché y en el fondo muchas veces no saben ni lo que significa. Y ahí son utilizados por los políticos o los grupos políticos y generan influencia sobre la población. Correcto. Disculpe, nomás que... No, está bien. Mire, mi colega, el doctor Sánchez, por su profesión, por su vida académica, tiene mucho contacto con estudiantes, con jóvenes, y también por su vida profesional con otros empresarios. Yo por mi trabajo de coach escribo en un semanario, lo que es coaching político ahora, y justamente cuando usted hablaba del nuevo liderazgo, yo tengo un artículo que escribí sobre eso, el nuevo liderazgo, ¿no? Cómo antes se hablaba un poco, más se imponía lo que eran los alfa, los dominantes, y ahora más bien son los beta, los que son participativos, los líderes alfa y los líderes beta, ¿no? Donde un líder alfa es el dominante, el que manda, el que ordena, y los demás obedecen. Y él es el único que sabe todo, y los líderes beta son aquellos que participan y son parte del grupo, ¿no? Hablamos un poco de ese tema. En base a eso, yo quería preguntarle, ¿usted va a tener un gobierno tipo alfa o tipo beta? No, todos tenemos que, de alguna manera, asumir responsabilidades. Por ejemplo, ¿qué es lo que se habla hoy en día? El tema de la primera dama o la pareja presidencial. Cuando los ciudadanos van a votar, eligen a un gobernante, no a una pareja ni a una familia para que gobierne el país, sino un gobernante. Por eso dice la Constitución, el presidente personifica a la nación. ¿Quién es el presidente? A esa persona a quien nosotros le confiamos la rienda del país. Una persona que debe reunir ciertos requisitos, capacidad, idoneidad, moral. Pero hoy en día, usted ve las encuestas, que la desaprobación del ciudadano hacia los candidatos actuales es mayor que su aprobación. Hace unos días salió una encuesta que decía que la sensación respecto a la inmoralidad de los candidatos era tal que incluso no valía ni siquiera la pena comentarlo, porque no se caía la encuesta. Entonces, ahí nosotros tenemos que decir, señores, todos estamos preparados. Pero también tenemos que decir una cosa. Si nosotros preconizamos ciertos planteamientos de gobierno y algunos medios de comunicación, como muchas veces hacen a los gobernantes electos, le dicen, va a haber copamiento. Y con eso prácticamente no quieren que un partido entre a gobernar. Hoy en día, si nosotros hubiéramos dejado libre que el presidente Humala gobierne con su partido, ¿qué estaríamos evaluando?
cómo hubiera sido su gobierno, y no el problema de la pareja presidencial o las libretas de la señora Nadine Heredia. A eso nos referimos. Cuando usted se refiere a su punto, es verdad, hay personas que han nacido o simplemente se formaron para gobernar. Hay otros que van a seguir los planes de gobierno y tienen que aplicar los planes de gobierno. Pero si vamos a mantener los cargos, aquellas personas que van en contra de los planes de gobierno, ¿usted los mantendría en el cargo? No, porque es un proyecto político lo que se maneja. Cuando nosotros decimos, señores, yo quiero llevar al país al desarrollo, ¿bajo qué forma? Este proyecto político. Ese proyecto político ¿puede conjugar con otros partidos políticos? Sí, puede conjugar, pero debemos ante la ciudadanía decirle, señores, en esto conjugamos. En lo que no conjugamos, tenemos que aplicarlo de todas maneras en bienestar del país. Bien. ¿Y cuál es su proyecto político en síntesis, ¿no? Yo sé que un proyecto político es muy amplio, muy grande, tiene muchas partes, pero ¿cuál sería el corazón, el centro de su proyecto político? Yo soy partidario de la implantación del sistema federativo en el Perú. Cuando se hizo la descentralización, dijeron, hay que eliminar el sistema departamentalista centralista porque agobiaba a las provincias. Todos tenían que venir a la gran capital a la toma de decisiones. Entonces hicieron la descentralización y crearon los gobiernos regionales, bajo dos conceptos, toma de decisiones y la llamada simplificación administrativa. Hoy en día, el gobierno ha pedido facultades legislativas para de alguna manera combatir la tramitología. ¿Qué es la tramitología en el fondo? Es el exceso de requisitos en un trámite. Entonces, si hay una ley de simplificación administrativa, ¿no era más recomendable que el gobierno monitoreara los procedimientos de cada uno de los municipios, gobiernos regionales, y decir, señores, ustedes están pidiendo más requisitos de lo que dice la ley, y no pedir facultades, porque cuando se pide facultades legislativas, estamos ocultando la ineficacia y la incapacidad de los funcionarios que están al frente de la toma de decisiones y de los procedimientos. Ahí donde nosotros decimos, los gobiernos regionales, los gobiernos estados federativos, nos va a permitir tener 10 estados federativos para de alguna manera ir dándole solución, porque hoy en día tenemos un tema burocrático en exceso. Hay más regiones, mayor gasto público en burocracia, y eso tenemos que limita también la solución de los grandes problemas. ¿Quiere decir que usted eliminaría las regiones? Yo, sí, las regiones serían paulatinamente, serían unificadas, unidas, para ir a establecer 10 estados federativos en el Perú. O sea, 10 regiones, como para que los pueblos entiendan. Sí. En algún momento se hizo ese intento. Me acuerdo que en el gobierno del señor Toledo se hizo el tema de la macroregiones. Bueno, se consultó, pero no se llevó a un buen término. Durante el gobierno aprista se hizo las regiones por cuencas, el proyecto, porque tampoco tuvo un éxito. ¿Por qué? Me acuerdo que yo estaba en Tumbes y Piura viendo el tema de descentralización y me hablaba mucho del tema cultural. Decían en Piura los tallanes, los chimú, los mochicas. Y yo les hice una pregunta. ¿Y qué los une a todos ustedes? La pobreza. ¿De qué sirven a veces que se vanaglorien de ser la grandeza de ciertas culturas locales cuando en el fondo todos son pobres? Y nosotros los políticos o los que vamos a gobernar, ¿qué tenemos que solucionar? ¿El tema histórico de culturas o darle solución a los problemas de pobreza, atraso y falta de educación en el país? Ahí nos tenemos que ir. No vamos a combatir la cultura ni la historia, no la vamos a negar, pero tenemos que decirle a las grandes poblaciones que si su problema no es la cultura, sino los problemas de atraso, tenemos que darle solución. A eso nosotros vamos. Ya, realmente lo que te dice es cierto. Con el tiempo de Toledo, sobre todo, la idea era formar regiones, pero no macro. O sea, cada provincia, una región, no era la idea, sino agrupar 2 o 3 cercanas, de repente 3, ¿no? Norte, sur y centro, o 4 oriente y nada más. Lamentablemente, por la idiosincrasia de nuestro país, el egoísmo de las provincias, cada una quería ser la sede. Y para evitarse problemas, como siempre los políticos de esa época decían, ya, ser todos equitativos y que cada provincia se convierte en región. Y esa no era la idea en realidad, ¿no? Pero se pasó eso. Bien, pero yo quería preguntarle, en vista de lo que usted nos ha planteado, la idea que usted tiene, la mirada de un liderazgo de futuro distinto que nos dice, en su programa de gobierno, que usted no lo había pensado, conversado, o por lo menos estará esbozado, dígame usted, tenemos un gran problema que todos lo sabemos, que es el principal que tiene este gobierno y que se viene malogrando, que es la seguridad. ¿Usted tiene un planteamiento ya establecido, una idea firme
distinta o parecida a otro candidato que lleve a que la seguridad ciudadana mejore? ¿Cuál sería esa? Primero tenemos que reordenar las instituciones que tienen que ver con seguridad ciudadana. Yo concibo la seguridad ciudadana en dos aspectos. La labor preventiva, que tiene que ver con el Serenazgo y la Policía Nacional, y la labor represiva, que tiene que ver Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. No hay que confundir los conceptos, porque cuando se habla de seguridad ciudadana se piensa que solamente es una intervención policial. En ese aspecto, nosotros vimos que a raíz del terrorismo, la Policía Nacional se unificó para luchar contra el terrorismo. Era una necesidad en aquel momento. Hoy en día ya no es necesario que esté unificada. Hay que nuevamente ir a una policía especializada en la lucha contra la criminalidad. Yo hablo del Buró Criminal. Algunos hablan de la Policía de Investigaciones del Perú. Entonces hay que nuevamente desunificar a la policía para tener una policía especializada. Pero también hay policías que no deben estar, o cuerpos policiales que no deben estar dentro de la policía, porque sus funciones no son tal. Por ejemplo, tránsito. Cuando nosotros nos pasamos una luz roja, ¿qué cometemos? ¿Un delito o una falta administrativa? Es una falta administrativa. Por lo tanto, el policía no tiene que estar direccionado a tránsito. Se puede crear la Inspectoría Regional de Tránsito para que esta policía o esta Inspectoría Regional se encargue de lo que es tránsito. Por ejemplo, tampoco puede haber policía de turismo, porque hay un Ministerio de Turismo. O la policía ecológica. Mire, en el censo del 2010 se estableció que 3.200 policías realizaban labores administrativas en el Ministerio del Interior. Hoy en día un candidato dice, hay que sacar a toda la policía y mandarlos a las calles con las Fuerzas Armadas. Yo no soy partidario que las Fuerzas Armadas vayan al tema de la seguridad ciudadana. Primero porque las Fuerzas Armadas tienen una misión muy diferente a lo que es la seguridad interna del país. Está conocido que a través de la historia los militares no tienen capacidad de interactuar con el ciudadano porque tienen otra misión y otra formación. Mire lo que ha pasado nomás con el tema de San Isidro con esos serenos. Esos serenos piensan que los ambulantes son sus enemigos, porque no están bien preparados. Imagínense que saquemos también al ejército para combatir contra los ambulantes. Va a haber un abuso tal. Por eso que acá tenemos que decir, señor, reorganizar a la Policía Nacional, crear los organismos necesarios para la lucha contra la criminalidad, pero también dar otras medidas. Por ejemplo, yo soy partidario del aislamiento penitenciario. Un preso, una celda. No puede haber como ahora que están asignados, incluso tienen hasta discoteca en los penales como el Lurigancho, que se ha visto que hasta discoteca, jacuzzi, tienen de todo. No, señores. Lo más peligroso van a ser establecidos una celda, un preso. En los lugares más lejanos de la capital, llamémosla la serranía del país. De tal manera que el delincuente sepa de que cuando comete un delito no va a ser premiado, va a ser perjudicado. Pero también vamos a aplicar el costo-beneficio. Muchos de los delitos que se cometen contra el patrimonio, los patrimonios no se recuperan, porque el delincuente utiliza ese dinero en la compra de bienes. Nosotros vamos a aplicar y extender la responsabilidad civil, no penal, civil, también a los familiares, parejas, cónyuges, convivientes, y todo aquello vinculado al delincuente que no puedan justificar la compra de los bienes, porque muchos de estos bienes se compra con el dinero de la delincuencia. Me acuerdo que en el informe de Perú Económico del año 2012 decía que la incidencia de la criminalidad era el 3% del Producto Bruto Interno. Imagine cuánto dinero entra a la criminalidad. ¿Usted cree que un señor o una persona que es secuestrado y que paga un rescate de $300.000 lo va a declarar en su impuesto a la renta? No lo declara, ¿no? Entonces ahí tenemos que aplicar nosotros políticas mucho más duras. Por ejemplo, hoy en día yo tocaba un tema y decía, señores, muchos de los temas que suceden en las noticias que salen hace 3 días de ese asalto que ha habido en Javier Prado y la avenida Arequipa. ¿Qué tan cierto o sospechoso es, disculpe, que una persona sale de un banco y a los pocos minutos es asaltada? ¿Acaso el banco también es corresponsable? Porque el dinero no es del banco, el dinero es de la persona o del usuario que va al banco y retira un dinero. Pero el banco ni siquiera sabe quiénes entran y quiénes salen al banco. Yo le apuesto que los bancos, si divulgaran la información que tienen sobre las personas que ingresan a los bancos, se van a encontrar que muchas de esas personas que ingresan o que están a los alrededores, que las cámaras los pueden enfocar, son personas requisitorias, pero los bancos no dicen nada.
El banco dice, bueno, ya te lo robaron fuera de la calle y es tu problema. No, señores, el dinero se retiró de un banco y por lo tanto nosotros pensamos que debe haber una corresponsabilidad mientras el banco no justifique que esas personas que estuvieron alrededor fueron de alguna manera intervenidas para que no cometan esos delitos. También el tema de los serenos. Miren lo que pasó en San Isidro. En San Isidro dijeron, ya lo despedimos a estos serenos que han atacado a este motociclista por defender a una ambulante. Y ahí terminó la cosa. Entonces nosotros tenemos que decir, vamos a extender la responsabilidad también para que estas personas que de alguna manera causen perjuicios, afecten también al que lo contrató. Hace unos días había una sentencia sobre un caso de racismo en el interior del país. Una señora que había sido insultada. Pero ¿a quiénes han condenado? Han condenado a la secretaria o a la empleada que le lanzó los insultos racistas, o han condenado a los funcionarios que no tomaron las medidas adecuadas para evitar esos insultos racistas. Entonces, esa es una buena jurisprudencia en decir, la corresponsabilidad también va a aquellos funcionarios que de alguna manera permiten también esos abusos, esos perjuicios al ciudadano. Porque el ciudadano no sale a la calle a divertirse, el ciudadano sale a que les den un servicio y por eso también paga incluso. Bien, usted, la explicación que ha dado está muy interesante, pero sin embargo quería hacer unas preguntas puntuales. Primero, ustedes saben que en el primer gobierno de Otón García se metió con los bancos y salió mal. Usted acaba de hablar hace un rato de que piensa ser corresponsables, que me parece interesante la propuesta, de que si pasara algo a un cliente que hacer un banco, el banco es responsable de alguna manera por la seguridad que tiene, por la información que maneja y estas cosas. Ya de antemano, si a un banquero está escuchando, quizá ya tiene un voto menos. Bueno, pero... por otro lado, también ha tocado el tema de serenazgo, ¿no? Donde, sí, usted tiene toda la razón, ¿no? Aparte que están mal preparados, son gente, y decía un periodista la vez pasada, por su contextura de personal de choque, no de trato, ¿no? Y ya también hay un público que por eso está escuchando y dirá, bueno, este señor se va a meter con los senagos, se está metiendo con los bancos. Entonces, la pregunta es, y aparte, usted está hablando también de que piensa en su gobierno proponer un preso por celda. Eso implica mayor cobertura logística y de espacio. Si hoy están hacinados, porque no entran más, hay una cárcel que es para 500 y están 2000, imagínense poner una en cada celda, tendremos que crear más centros penitenciarios. ¿Cómo es que usted lo ha planteado? ¿Cómo es que tú ves eso? Yo hace un momento le he dicho de que se va a aplicar el costo-beneficio. Vamos a hacer extensiva la responsabilidad civil para los efectos de la lucha contra la criminalidad y el tema penitenciario. Lógicamente que no van a ser celdas donde van a tener para ver televisor o tener, son celdas como es en los Estados Unidos, de reducidos espacios donde el ciudadano, no el ciudadano, sino donde el delincuente va a poder cumplir su condena. Luego de un tiempo, este delincuente, de acuerdo a su comportamiento, se integra a la población penitenciaria. Entonces, tenemos que de alguna manera empezar a aplicar políticas. Yo sé que hay hacinamiento, porque incluso ha habido problemas, caso en Cañete, hubo problemas porque la población de Cañete no quería que se instale un penal. Pero hay que ver de que ese hacinamiento se puede combatir en la medida que se hagan cárceles adecuadas en lugares adecuados, no en la capital de la República. Uno va al penal de Lurigancho y lo asaltan adentro, como afuera del penal. Ahora, en el tema de los bancos, yo estoy diciendo de la corresponsabilidad en los casos de delitos cometidos contra ciudadanos. Lo que pasó en el primer gobierno del APRA es que el señor Alan García quiso estatificar el sistema financiero. Entonces, ahí hubieron voces que decían, están interviniendo los bancos. Miren, si yo compro una propiedad y esta propiedad es hipotecada y yo pago al banco, pero no me levantan la hipoteca y me ejecutan una hipoteca por una mala información, ¿el banco es corresponsable, sí o no? Claro. Entonces, si es corresponsable de la información contractual, también debe ser responsable del retiro, de la protección al ciudadano que retira un dinero. Porque no todos los asaltos se han producido minutos después de que el ciudadano ha retirado el dinero de un banco. Y muchos de la información sale del propio banco. Entonces, ahí hay que extender la investigación y decir, si se encuentra responsabilidad de funcionarios o personal del propio banco, el banco va a tener que ser corresponsable del daño y perjuicio ocasionado. Sí, me quedó un poco
la sazón no completa de la idea del tema de la federación. Propuso usted la federación del Perú, ¿no? Que sea un estado federado. Un estado federativo. O federativo. ¿Cómo haría usted o cómo lograría articular la realidad de la distribución territorial con el tema de la demarcación, que hay problemas, con la idiosincrasia propia de cada uno de estas poblaciones, entendiendo que en el tiempo de Toledo, en el gobierno de Toledo y en el gobierno de García, se dio pues ciertos proyectos inclusive para que estos gobiernos regionales se constituyan en regiones, pero que finalmente el proceso está detenido a nivel gobierno local, llámese distrital, provincial, ¿no? ¿De qué manera usted podría articular estos elementos para hacer en el tiempo factible? Porque no olvidemos que España le ha tomado más de 20 años hacer su proceso de regionalización. Y a la fecha también tiene problemas con las provincias separatistas, ¿no? Entonces, mire, yo le decía, lo que usted ha señalado es cierto, el tema de la idiosincrasia, porque hoy en día en el Perú la autoridad tiene un concepto de propiedad, no tiene un concepto de administrador. Entonces nosotros volvemos a la historia del Perú y decimos, ¿qué fueron las encomiendas? Fue la porción de territorio que le entregó la corona española a los señores conquistadores. Y esa porción de territorio comprendía el territorio, los recursos naturales, los recursos animales y los indios. Porque no nos olvidemos que recién llegada la República, los indios se desarraigaron de la tierra. Incluso con reforma agraria también, cuando se elimina el latifundio, los indios o después los campesinos se desarraigaron de la tierra. Es un tema histórico a revisar. Entonces, usted dice, ¿por qué el señor alcalde del Callao se cree propietario del Callao y no permite que los taxis de Lima ingresen al Callao? Porque hay un concepto de propiedad. Y tenemos que decirle que nosotros no los elegimos para que sean propietarios, los elegimos para que administren los servicios públicos. Por eso que en el Perú hay este tema del sistema federativo, es un proceso largo. Por eso es que es un proyecto político para los próximos 50, 100, 150 años. La República, que va a tener recién 200 años, y aclarando que la República en el Perú no se fundó en 1821, se fundó en 1823. En 1821 se hizo la declaración de la independencia, pero no se funda la República. Entonces la República recién en el año 2023 va a cumplir 200 años. ¿Y qué cambió la República, la idiosincrasia de la colonia con respecto a la actual situación del país? No cambió nada. Los alcaldes se quieren propietarios, los presidentes regionales se quieren propietarios. Entonces ese concepto de propiedad tenemos que quitarle, porque el primer perjudicado es el ciudadano. Porque el ciudadano elige a una persona para que administre los servicios. Pero si ese ciudadano llegado al poder comience a poner restricciones, como caso del señor Castañeda, que hasta ahora no resuelve el tema del puente que está en la avenida Universitaria, y lo prometió, que dijo, en 3 meses lo voy a hacer. ¿Ya cuántos años tiene y no lo resuelve? ¿Comprende? Entonces el ciudadano dice, no veo en mis autoridades un fiel cumplimiento de las propuestas y de la solución de mis problemas. Entonces hay que ir a un proceso. Ese proceso es largo, porque hasta la fecha no se ha incluso consolidado la nación peruana. Mire, cuando se encuentra un cadáver de un soldado chileno en el Morro Solar hace 4 o 5 años atrás, ¿ya? Entonces algunos decían, este soldado hay que devolverlo a Chile. Uno decía, no, hay que canjearlo por el Huáscar. Y vinieron voces así. Entonces un historiador chileno me decía, cuando Chile le hizo la guerra al Perú, se unió bajo un concepto de nación. Y los que vinieron a pelear por el Perú fueron caudillos. Porque el Perú hasta la fecha no es una gran nación. Seguimos manteniendo el caudillismo, el hegemonismo. Y la política también es fiel reflejo de ese hegemonismo. ¿Por qué la izquierda no se une? Porque son hegemonistas, caudillistas. No pueden tener una propuesta y decir, oiga señor, esto es lo que nosotros proponemos al país. Pero salen las concepciones unipersonales, caudillistas, y rompen en un minuto lo que a veces les demora años en unirse. Entonces, esa es la política en el país. ¿Por qué es hegemonista?
porque son pragmáticos. La mayoría de los partidos políticos del Perú son pragmáticos, solamente hay 4 o 5 partidos que tienen ideología, los demás partidos son pragmáticos. Por ejemplo, ¿quién conoce la ideología del partido de la señora Keiko Fujimori? La señora Keiko Fujimori dice, nosotros vamos a fortalecer la democracia. Sí, señores. ¿Cuántos partidos han hecho los fujimoristas a la fecha? Creo que 5 o 6 partidos, porque cada elección electoral postulan con un partido diferente. Y eso no es fortalecer la democracia tampoco. Claro, y le insisto en la pregunta porque como acá los temas son de corte de desarrollo de capacidades o desarrollo de las capacidades de las personas, el desarrollo del coaching mismo nos induce a ello, a desarrollar las potencialidades de las personas. Quizás la pregunta iba por el tema de cómo hacemos o de qué manera podría ser importante los temas de coaching para aplicar en la política, pero no entendiendo la política solamente a los políticos o los que se autotitulan como tales, sino de qué manera este tema del coaching puede implicar un cambio en la población, como usted mismo, tomando sus palabras, ha señalado, ¿no? O sea, de qué manera esta población de un periodo corto, porque el proyecto puede durar pues cientos de años, de qué manera podemos hacer que esto sea más corto, porque si la propuesta puede ser muy buena, pero de qué manera hacemos que la población cambie esta manera de pensar, de qué manera hacemos que la población entienda que necesitamos un administrador, no un caudillo, no un salvador, no un elegido, sino una persona con buenas ideas, con el tacto administrativo correcto y obviamente pues que comience a hacer las cosas. Pero ¿de qué manera hacemos para que la población en estas próximas elecciones que se nos acercan no siga votando por lo mismo? A eso me refería. Cuando yo les hablaba hace un minuto sobre el nuevo liderazgo, ¿cuál era la preocupación? Decían, después del 2016 se viene un cambio generacional político en el país. Los candidatos, algunos de los candidatos se van a ir a sus cuarteles de invierno. Los partidos políticos no han cumplido su rol de proponerle al país nuevos cuadros políticos, porque piensan que van a ser siempre los mismos. Hay algo contra lo que nosotros no podemos luchar. Yo, el señor Alan García, usted, la señora Keiko, el señor PPK, que es el tiempo. El tiempo es inexorable para todos. Cuando uno asume una responsabilidad de hacer un partido político, le está diciendo a la población, a los ciudadanos, estas son las reglas para que el Perú pueda ir desarrollándose, solucionando sus problemas. Pero toda la vida no va a ser Claudio Nieves. Tienen que haber otros que le sigan la posta a uno. Ese es el gran problema del Perú, que el señor Alan García tuvo la gran oportunidad de dejar la posta al señor Enrique Cornejo, como muchos apristas decían, pero el señor Alan García piensa que es el único. La señora Keiko tiene la gran oportunidad de decir, señor, ya fracasé en 2 procesos electorales, de repente puede ser otro, pero en el fujimorismo el que no se apellida Fujimori no puede ser candidato. Entonces tenemos que dejar de alguna manera las posiciones personales para decir, estas son las propuestas que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y dejar a las nuevas generaciones significa formar, educar, instruir. Por eso que yo le decía, el tema del tema federativo en el Perú es un proceso largo, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, de que a pesar de la descentralización, la gran capital concentra una mayor cantidad de población. Lima es una ciudad hecha para 3.800.000 habitantes, ella soporta entre 10 a 12 millones. ¿Cómo nosotros podemos hacer que se despueblen las grandes ciudades en beneficio de un orden y un mejoramiento en la calidad de los servicios? Hacer que las provincias sean más atractivas. Pero no vamos a ser atractivas en la medida que las provincias no respondan a esos criterios de desarrollo. Por ejemplo, mucho se habla del famoso tren rápido de Brasil a Perú, el convenio Perú, China y Brasil. Pero ese tren rápido es para sacar materia prima. Yo no quiero sacar materia prima del país. Yo quiero un tren longitudinal, un binacional, desde Quito hasta Cusco o Puno, por la serranía del país, con 7 puntos de procesamiento agroindustrial y 5 puntos de salida al comercio exterior.
Porque lo que se viene en el Perú para la humanidad en los próximos años es el tema alimenticio, y el Perú tiene también alimentos. El otro tema es el boom energético de la industria hidroeléctrica, y el Perú lo tiene. Lo que pasa es que en el Perú eso no se planifica. Si nosotros hacemos que las provincias sean atractivas con empresas de producción, no de servicios solamente, no de producción, entonces la población se va a ir a las provincias y se va a reordenar las ciudades. Pero si nosotros mantenemos el centralismo, mantenemos los servicios, una economía de servicios, se va a seguir centralizando la población en las ciudades y va a ir colapsando todos los servicios. A eso me refiero. Hay que hacer atractiva, para que al ser atractiva se reordene la población y la población entienda que las provincias también son los polos de desarrollo. Sí, yo no tengo duda de todo su ánimo y voluntad porque las cosas cambien, y es importante tener las ideas bien determinadas. Quizás mi insistencia es porque en política hay un tema que se llama marketing político y social, y está muy relacionado al coaching político. Entonces, realmente ambos son instrumentos que pueden hacer cambiar no solamente la actitud, sino también el desempeño de la población. Entonces, desde acá nosotros, en todo caso, le alcanzamos la idea. De repente le puede ser útil en un posible gobierno suyo, para que las tome en cuenta. Porque de otra manera tendríamos que ejecutar lo que usted dice, y para ganar tiempo tendría que ser a través de un sistema vertical, nada democrático. Entonces yo le alcanzamos acá la idea de poder desarrollar más el tema del coaching, desarrollar potencialidades en la población y reconducir en cuanto a ideas, desempeños, actitudes, a la población hacia esa idea que usted tiene, ¿no? Mire, lo que usted dice es cierto. Lo que pasa es que en el Perú tenemos que romper los tabúes, porque le hace mucho daño al país. Por ejemplo, tenemos muchas empresas privadas que manejan los servicios públicos y muchas veces se genera abuso. Cuando hablamos de la empresa estatal, no es un tabú. ¿Por qué? Porque es mala. Pero los profesionales de la década del 70 son iguales a los profesionales de la actual década. No, hay mejores técnicos, mejores profesionales, más universidades. ¿Qué le tenemos que quitar a la empresa estatal o a la empresa nacional? El manejo político. Porque si los profesionales se manejan por un concepto empresarial, esas empresas, así sean estatal, van a ser buenas. Yo le decía a un empresario de la Sociedad Nacional de Industria, le hacía la pregunta: ¿tu hijo en qué universidad estudia? Me dijo, en la Universidad del Pacífico. ¿Ese muchacho es bueno para la empresa privada? Sí, me dijo. ¿Y por qué no puedo ser bueno para la empresa nacional? Es un tabú en el Perú, habla de la empresa nacional. Por ejemplo, Cálida. Se habla del gas natural. Mire, yo tengo gas natural en mi casa. ¿Sabe cuánto yo pago de gas natural? 9 soles 50 mensuales. Y tengo terma, cocina en mi casa. Es un departamento múltiple. En cambio, ¿por qué no se puede masificar el gas? Una de las razones por el cual no se masifica el gas en las poblaciones, en las grandes poblaciones pobres del país, es por el desorden poblacional. Porque resulta más caro. Mire, tengo información de que en San Martín de Porres colocar un gas natural en una casa se paga 38 soles más que un balón de gas. Entonces al ciudadano le dice, no me resulta un balón de gas, pagar más que un balón de gas, tener gas natural. Esos son los problemas del desorden poblacional. El servicio y el bienestar no llegan en la medida que haya un desorden poblacional en el Perú. Sí. No vaya a tomar a mal, pero realmente sigo insistiendo en el tema. Por ejemplo, ahí en las redes sociales hoy en día se está difundiendo un video acerca de cómo desarrollan educación en Noruega, en Finlandia, y dentro de las cosas y las entrevistas que hacen es que las cosas ya están hechas. Hay que aplicarlas bien, los países desarrollados ya las han hecho. Lo que pasa es que hay que aplicarlas bien. El problema no es de aplicación, que puede tener sus fallas y sus correcciones a través del monitoreo y la evaluación correspondiente. El tema es actitudinal, ¿no? Por ejemplo, en nuestro tiempo, nosotros somos abogados, se nos enseñaba a memorizar. Y hasta cierto punto se nos enseñaba, entre comillas, a paparretear la ley, sin ningún criterio, más que lo que dice la ley. Hoy en día las cosas han cambiado. Como fuera de
De micro conversábamos, ¿no? Que las actitudes de ciertos docentes eran que de un aula de 130 o de 100 aprobaban 3, 2, hasta a veces 1, lo cual era antipedagógico y no era visto, más bien era visto qué bueno, ¿no? El que aprueba, caramba, qué bien, ¿no? Cuando realmente era una atrocidad pedagógica. Siempre lo fue. Si no, los pensadores que la historia nos revelan no serían quienes son, porque se salieron de lo que usted dice, del paradigma, ¿no? Rompieron un paradigma. Entonces, en ese sentido, quizás lo que yo le sugeriría es tratar de desarrollar el aspecto actitudinal, ¿no? Que es muy importante según nuestra apreciación desde el punto de vista del coaching. Usted me ha hecho mención al tema educativo que hay en Finlandia, el método finlandés. ¿A qué edad empieza, según el método finlandés, un niño a aprender a leer y escribir? A partir de los 6 años. Ya. En el Perú, niños de 3 y 4 años le están dando responsabilidades. Hoy en día, quien decide si el niño pasa o no al primer grado, no es el profesor, es un psicólogo. Porque creen que todos los niños deben tener responsabilidad a partir de los 2, 3 años. Porque de repente los padres de familia, por un tema de trabajo, llevan a los niños, empezando con las guarderías y después a las escuelas iniciales, y les imponen responsabilidades a los niños cuando el niño en esa edad debe estar en otro tipo de actividades. Por eso que la mayor parte de los padres de familia que tienen niños en esa edad, 4 o 5 años, se la pasan casi todo el año en terapias. Y no es porque el niño sea malo, o el niño no se adapta. Lo que pasa es que el profesor no está respondiendo a esos mecanismos. Pues yo le decía, si esos métodos que son buenos en Finlandia y Suecia o Noruega son buenos, que se aplique bien en el Perú, pero no que vengan como un negocio, porque usted va a las escuelas y paga por la matrícula y la pensión escolar, pero también paga por un psicólogo. Y le agregan más cosas, también porque lo ven con un concepto mercantilista a la educación. Nosotros tenemos que decirle, señores, eso no. Al niño hay que saberlo educar, porque si no formamos malas generaciones o nuestras generaciones se pierden en el tiempo. Doctor Claudio Wilfredo Nieves, de Río, ha sido muy interesante escucharlo y como decía Fernando, este es un programa que ve mucho los valores y la inteligencia emocional y nosotros somos unos convencidos con Fernando de que un entrenamiento, un coaching realmente a nivel de educación es lo que puede ayudar mucho a este país. Y yo creo que ya están entendiendo algunos políticos como usted. La próxima semana yo he sido contratado para dar un coaching político en Trujillo, porque va a haber un congreso de alcaldes a nivel nacional. Ya han comprendido los alcaldes que si bien van a hablar de política, de descentralización municipal y todo lo demás, ellos necesitan un coaching político. Para mí es una novedad, ¿no? Recién me han informado hoy día que tengo que partir para allá y eso yo creo que puede ayudar al país. Señor Wilfredo Nieves, sus planteamientos están muy interesantes, espero que realmente pueda formalizar el partido que usted está viendo, se puede inscribir, y ya en la palestra política a partir de enero, que es donde se calienta todo, podamos verlo, anunciando estas cosas y invitarlo otra vez a ver seguramente acá para de repente hacer un debate con otros candidatos, porque ya nos están llamando algunos candidatos que quieren venir al programa, a dar sus planteamientos de tanto para Congreso como para presidenciales. Sus ideas son muy buenas, hay muchas cosas que se van a tener que pulir en el tiempo, hay cosas como la recesión que se tiene que ver, que se nos viene lamentablemente por este mal gobierno que se ha hecho, y el que va a venir va a tener que dar una papa caliente que no sé cómo la va a enfriar, pero la va a tener que enfriar, ¿no? Pero y que también van a tener un obstáculo grande, como dice Fernando, que son el proceso, porque hay cambios que se ven en los procesos. Bien, la hora nos ha ganado, ha sido interesante escucharlo. Suerte en estas elecciones, no pierda la visión de político, porque una de las grandes cosas que tiene, los grandes problemas que tienen los políticos de siempre es que prometen al principio y luego se olvidan cuando ya están en el poder. No digo que sea usted, sino que le ha pasado a muchos. Yo tengo compañeros de colegio que tenían ideas políticas en el colegio y ahora ya son proletariados. Pasa, y eso es lo que dice Fernando, y estoy de acuerdo con él, es la actitud. Yo creo que lo que cambia un país, lo que cambia una sociedad, lo que cambia a un lugar es la actitud. Se puede tener otros conocimientos, pero si la actitud no es positiva, no se cambia. Mire, antes solamente para despedirme nomás, muchas gracias por la invitación. Y lo que han señalado es cierto. Lamentablemente a nadie se le enseña a tomar decisiones. Las decisiones se toman en la medida que tengamos estos conceptos que usted también señalan y los conocimientos necesarios para poder tomar buenas decisiones, porque cuando el político toma una decisión, se afecta o se beneficia a millones de peruanos. Ok, muchas gracias. Nada más que decir, chao Maris, chao JD, chao Luichas, chao San.
Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Noticia de último minuto. Quedan pocos asientos para nuestro paseo a Santa Rosa de Quibes y Obrajillo. Sábado 28 de noviembre. Visitaremos el santuario de Santa Rosa de Quibes y realizaremos la Eucaristía. Luego nos espera la heroica Canta, donde compraremos los deliciosos productos de la zona y daremos una vueltita por Obrajillo, donde conoceremos las piscigranjas y la catarata de Lucle en San Miguel, un encantador lugar con sol